Gloria a tu nombre, Señor. Estamos aquí presentes todos, Señor. Como dice tu palabra, tú conoces nuestro corazón, Señor. Nos conoce a cada uno en parte, Señor. Conoces todos nuestros pensamientos, conoces nuestras emociones, conoces nuestra voluntad, nuestras decisiones, conoces las intenciones de nuestro corazón. Tú conoces todo lo que somos, Señor. Y estando aquí, Señor, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos el poder del Espíritu en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu obre en esta tarde, Señor, según tu voluntad, Señor. Somos todos los que estamos aquí, somos pecadores, Señor, que te necesitamos, Señor. Que dependemos totalmente de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Háblanos, Señor, con verdad. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, voy a hablar sobre el corazón. Sobre guardar el corazón. Abrir conmigo la Biblia en Proverbios 4. Proverbios 4. 4 del 23 a 26. Nos dice aquí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjase tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies, y todos sus caminos sean rectos. Lo que vamos más a centrarnos es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, sobre toda cosa guardada. Está diciendo, sobre toda cosa que hay que guardar en este mundo, sobre todo guarda tu corazón, porque de ahí fluye tu vida. Y sabemos que cuando la Biblia habla sobre el corazón, no habla de ese corazón de carne, ¿no? Habla de la esencia del ser humano interior, del hombre interior, del alma, de lo que estamos nosotros dentro, que habla de los pensamientos, sentimientos, voluntad, decisiones. Lo que es el ser humano, nosotros no podemos vivir si no pensamos. Después que pensamos, sentimos, decidimos y hacemos. Entonces, ese es el corazón del hombre. La esencia de lo que tenemos nosotros dentro: pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad, y llevar después a cabo voluntad y decisión. Entonces, sobre todas esas cosas dice, guarda tu corazón. Ese es lo que nos lleva a nosotros a vivir. Una persona es lo que él piensa, siempre. Lo que él piensa, lo que él valora, lo que él más estima, a eso le da tiempo. Después, lo que pensamos, vienen las emociones. Como le he dicho, vienen las emociones. Después que vienen las emociones, decidimos, cumplimos, hacemos, y así vivimos todos los días. De él emana la vida, del corazón. Dice, guarda tu corazón, que de él emana la vida. La Escritura dice que nosotros tenemos una lucha, y no con carne y sangre. Si tenemos con la hueste de las tinieblas, pero esa lucha se lleva aquí, dentro. Se lleva dentro de la mente. Ahí hay una lucha. Y el más grande enemigo del ser humano es él mismo. Entonces, nos dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, que de él emana la vida. Es muy importante. Empezamos con los pensamientos. Muy importante. Guardarnos. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros? Porque nosotros tenemos que alinear nuestra forma de pensar según Dios piensa. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios es el dueño de este mundo. Por eso le decimos el Señor. Es el Señor de todo y el Señor de nosotros. Y conoce muy bien al ser humano. Dios es la verdad. Es decir, lo que Él dice es bueno, piensa así, así hay que pensar. Es decir, alinear nuestros pensamientos según Dios piensa. A lo que Dios le dice pecado es pecado, a lo que Dios le dice que es bueno, a lo que Dios dice que es malo. Entonces, llevar nuestros pensamientos
a pensar según la palabra de Dios, porque ¿dónde conocemos nosotros cómo Dios piensa? En la palabra. En la palabra vemos la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios. Entonces tenemos que alinear nuestra mente según la palabra de Dios. Guarda tu corazón a no pensar diferente de lo como piensa Dios. Y eso lo vemos como piensa en la palabra. No piense diferente. Si piensa como Dios piensa. Vaya conmigo a 2 de Corintios. En 2 de Corintios 10:4 nos dice aquí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué se refiere que no son carnales? No son una forma de pensar humana, y tampoco es una espada física, una arma, una pistola, no es una forma de pensar humana, porque dice Dios para destrucción de toda fortaleza, porque son poderosas para destruir fortalezas que están en la mente, para destruir mentalidades que no son según la verdad y no según Dios. Amén. Y nos sigue diciendo, derivando argumentos, derivándolo. Si alguien te argumenta cosas que es contrario a la verdad de Dios, por ejemplo, le doy un ejemplo. Alguien puede decir, no vendrá el juicio de Dios. Te argumenta, no vendrá ningún juicio. Los hombres mueren, no resucita y ahí se queda. Nosotros con la palabra de Dios tenemos que argumentar y demostrar que sí que habrá un juicio y llevar ese pensamiento a la verdad, porque esa es la verdad, que vendrá un día cuando Dios juzgará a los humanos, porque hay resurrección de los muertos. Nos dice la Escritura. Entonces derivando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derivando todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y sigue diciendo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Guarda tu corazón para que todos tus pensamientos vaya alineado con la voluntad de Cristo. Él es la cabeza, dice la Biblia. Es la cabeza de la iglesia. La iglesia no son los edificios. La iglesia son las personas. Y Cristo a través de su sabiduría guía a la iglesia. Y lo lleva a hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, porque nace de un Dios bueno. Es lo que no conoce a Dios, no vive así. Nosotros, dice la Biblia, guarda tu corazón. Y sabemos, como explicante, lo que es el corazón. Entonces, llevemos nuestros pensamientos a Cristo y lo sometamos a la voluntad de Cristo. ¿Y dónde conocemos nosotros la voluntad de Cristo? Y en la Biblia conocemos cuál es la voluntad de Cristo con la iglesia. ¿Cuál es la principal voluntad de Dios? ¿Qué dice la Escritura? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Que seamos santos. ¿Sabes que hay ideas falsas sobre lo que es la santidad? La santidad es pensar, no es como Dios piensa, ser diferente, apartado para Dios. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones es para Dios. Esa es la santidad. Un ser santo, entonces la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Pero si no guardo mi corazón, no guardo mis pensamientos, entonces no puedo ser santo. Si yo pienso como el mundo piensa, la Biblia nos enseña que el mundo está guiado por Satanás. Los que no conocen a Dios porque Él adoctrina con sus enseñanzas, con sus conceptos, con sus ideologías sobre la vida. Por ejemplo, muchas veces le di ese ejemplo. Hay gente que dice, beba y coma y disfruta, que es lo que te llevas. Una forma de pensar. Guarda tu corazón de pensar así, porque la Biblia dice, no es verdad. Que vendrá un juicio y tiene que dar cuenta por todas las cosas que hiciste. Dice, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Cómo lo dice en Eclesiastés al final? Vamos a ver cómo lo dice. Porque todo el hombre es esto, que guarde el mandamiento, que hacemos su voluntad, porque Dios hará un juicio, dice él, de lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, guarda tus pensamientos, alinea tus pensamientos con eso. Amén. Guarda tu corazón. Hablamos después de los pensamientos vienen las emociones. Vienen las emociones, después tocamos las emociones, pero de momento estamos aquí. Entonces tenemos que someter nuestra mentalidad
a mente de Cristo. Mas nosotros, dice, no tenemos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que pensar como Cristo piensa, tenemos que amar como Cristo ama, tenemos que hacer la voluntad de Dios como Cristo hacía la voluntad de Dios. Tenemos que dejarlo llevado por el Espíritu. Por eso es lo que dice la Biblia, dejarlo llevado por el Espíritu, no por la carne. Es decir, tener el corazón, nuestra mentalidad según la voluntad de Dios. Vaya conmigo ahora en Filipenses 4:8, un poco más para adelante. Nos dice la Biblia aquí también en lo que tenemos que pensar. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún digno de alabanza, en eso pensar. ¿En qué nos dice que pensemos? En lo bueno, en lo justo, en lo recto, en lo verdadero. Porque si no piensas, mira, si piensas los malos, vienen emociones, las emociones serán malas. Ira, enojo, gritería, pleitos, celos, disensiones. Y eso mata la vida en el ser humano. Eso lleva después, créeme, ansiedad, depresión, problemas. Pero eso se llega por la forma de pensar. Eso se llega por la forma de pensar. La depresión es una forma de pensar. No guardar el corazón y dejar llevarte por este mundo te puede llevar a ¿qué? Enojo, gritos, problemas graves, porque no está alineado con Dios. Porque aquí mira lo que nos dice Dios que tenemos que pensar. Porque sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Pero si no piensas en eso, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, entonces no puede tener paz en el corazón. Porque si nos dejamos llevados por este mundo, por eso le digo a mucha gente, no mire mucho la tele. Comes con las noticias, quítalo, come tranquilo. Déjalo, hombre, que ahí solo quiere asustar a la gente para traer inquietud en el corazón. Amén. Yo nunca lo pongo, preguntas a mis niños. Nunca, en los 17 años, jamás lo puse una vez. Nunca. No me importa, voy a comer, hablo con mis niños sobre el colegio, sobre otras cosas, pero no me importa lo que está diciendo ahí en este momento. Hay veces que no puedo mirar, porque son solo noticias malas, y si no lo puedes llevar, guarda tu corazón de escuchar cosas malas, dice la Escritura, tapa tu oído para no escuchar cosas malas, tapa tus ojos también para no ver cosas malas, porque te hace daño. Guarda tu corazón, alinea tu corazón con la voluntad de Dios, con lo que dice la Biblia, los frutos del Espíritu, ¿no? Porque dice, ahí dice antes en 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento sumergido a la voluntad de Cristo, pensar como Cristo piensa, no como nosotros pensamos. En nosotros muchas veces viene, por ejemplo, si alguien nos hace un daño, queremos vengarnos rápido, y eso crea en nosotros enojo, celo, dolor. Pero Dios dice, no se vengáis por vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, somete tu pensamiento a eso. Eso es muy difícil, la carne no puede, porque la carne significa la naturaleza caída del ser humano, la naturaleza espiritual, la mente, las emociones. Porque hablamos que el corazón caído significa los pensamientos, las emociones, la voluntad, las decisiones del hombre caído sin Dios. Produce ira, enojos, pleitos, celos, disensiones, fornicación, adulterio, borrachera y toda clase de impureza. Eso produce este corazón caído, más el nuevo corazón, según Dios, produce los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros produce eso, que es diferente. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón y pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo justo, en lo recto, y apartarlo de todo lo que es malo, porque de él emana la vida. Si yo odio a una persona, después lo que hago, le hago daño, con la boca, con la mano, no sé, me voy a vengar, porque emana la vida de él, no se puede evitar eso. Pero Dios nos quiere llevar a algo mucho más excelente, mucho más, porque es fácil hacer daño, es muy difícil perdonar. Para nosotros que somos pecadores, para Dios es más fácil, porque Dios es bueno. Y Él puede perdonar
más fácil, pero nosotros tenemos que someter. Y nadie puede hacer lo que la Escritura dice sin la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo dice claro. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Nada podéis hacer sin mí. Entonces ahí interviene la oración. Piensa que no puedes vencer el mal sin la ayuda de Dios. No lo puedes. Porque dice la Biblia, vence con el bien el mal. Entonces somete tu pensamiento a eso. Cuando alguien te hace el mal, tú hazle bien. Y así vas a vencer el mal, dice la Escritura. ¿Y quién puede hacerlo sin la ayuda de Dios? Porque por la naturaleza caída, nosotros vamos al contrario. Cuando alguien nos hace daño, le queremos hacer daño de golpe. Si alguien nos ofende con una palabra, saltamos para ofender. Porque ese es instintivo, es la naturaleza caída. Pero Dios dice no, que podemos vencer el mal solo con el bien. Entonces, guardemos nuestro corazón, nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo. Ahora vaya conmigo Romano, un poco para atrás, Romano 12. Romanos 12, versículo 2. Otra forma de guardar nuestra mente es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a ese siglo. Está diciendo, no deje que tu mente sea educada por ese siglo, por lo que hay fuera, por la tele, por la película, por la novela. Hay un adoctrinamiento brutal que la gente ni lo observa. Se quiere hacer con tu mente. Primero lo que va a hacer de ti un materialista, que ame lo material y toda tu vida, todo tu tiempo lo entrega al dinero. Porque quiere tu trabajo, quiere tu tiempo. Entonces, en la sociedad que tenemos es una educación brutal al materialismo. No permita eso. Guarda tu corazón. Porque dice Cristo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿De qué te sirve tenerlo todo, obtenerlo todo y al final perder tu alma? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la Escritura. Es sabio que una persona tenga todo lo que quiere aquí, pero pierda su alma. No es sabio. Entonces guarda tu pensamiento según la palabra. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar vuestro entendimiento es renovarlo por la palabra de Dios. Es pensar como Dios piensa. Es ver la cosa como Dios lo ve. Porque Dios lo ve como es. Como le he dicho muchas veces, Dios es la verdad. Y Dios interpreta todas las cosas como son. Como son. Si Él dice que es verdad, es verdad. Porque es verdad. No existe relativismo, que todo es relativo. Para alguno la verdad es para el otro la verdad es otra. No. La verdad es lo que es. No es relativa, es objetiva. ¿No? Lo he dicho muchas veces. Si existe Dios o no existe. No es relativo. Puede existir o no puede existir. O existe o no. Así es como funciona la verdad. Y Dios existe. ¿Habrá un juicio sí o no? No se puede, es relativo, porque alguna religión dice que sí y otra religión dice que sí, y los dos tienen la verdad. Es imposible. O habrá o no. ¿Habrá resurrección del muerto? Sí o no. No puede ser objetivo que sí, también sí y también no. Es lo como ahora es de noche, no es también de día. No es relativo. Esa es la única verdad objetiva, es lo que es. Entonces Dios es la verdad y lo que Dios declara es la verdad. Y tenemos que llevar nuestros pensamientos y educar nuestra forma de pensar a la forma como Dios piensa, a lo que Dios anuncia. Porque Dios también anuncia cosas. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es un anuncio. Se acercó el reino de Dios a través de lo que yo estoy predicando ahora. Lo que Cristo predicó y todos los que declaran la palabra de Dios acerca al reino de Dios. Porque sabemos que la Escritura nos enseña que vendrá el reino de Dios. Que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva donde reinará la justicia. Que los muertos resucitan. Y los que están en Cristo Jesús tendrán vida eterna en Él. Para siempre. Esta es la verdad. Entonces lleva tus pensamientos cautivos a Cristo.
Renueva tu forma de pensar. Si esa gente quiere hacer del dinero un señor, tú no lo hagas. Tu Señor es Cristo, porque dice Cristo, al que amas sirves. Si amas al dinero, servirás al dinero. Si amas a Dios, servirás a Dios. Amén. Porque dice, amarás a uno y aborrecerás al otro. Y es verdad, lo tengo por experiencia yo. Si amas el dinero, empiezas a aborrecer a Dios. Porque amas a otro. Entonces, llevemos nuestro pensamiento y que pensemos como Dios piensa, porque dice, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si nosotros haría toda la sociedad la voluntad de Dios, no existiría el mal. No habría ningún problema. Dios manda que nos amemos uno a otro. Así es. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. ¿Y sabéis por qué no dice en ningún sitio la Escritura, ámate a ti mismo? Ningún sitio no encontrarás que diga eso. Porque ya Dios sabe que te amas más que todas las cosas. Ya lo sabe, por eso dice Cristo, niéguete a ti mismo. Dice Cristo, niéguete a ti mismo, coge tu cruz y sígame. Está diciendo, te amas tanto que necesitas negarte. Necesitas negarte para poder amar a los demás. Porque si no te niegas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Porque el pecado y la naturaleza caída del ser humano es egocéntrica, es idólatra de sí misma, se ama mucho a sí mismo. Está centrada siempre el hombre caído en sí mismo. Entonces, yo, en toda la Escritura que he leído, nunca he encontrado que diga la Escritura, ámate, valórate. Eso no es necesario que te lo diga, ya lo haces. Lo haces de pequeñito. Créeme lo que te digo. Lo haces de pequeñito. Todos lo hacemos, estoy seguro. Entonces, que llevemos nuestro pensamiento a eso, a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios quiere nuestro bien. Pero si no guardamos nuestro corazón de esta forma, no hay vida espiritual, no hay santidad. Por eso hay tantos problemas, que la gente no guarda su corazón, no guarda su pensamiento. Ahora vayamos nosotros a los sentimientos. Vaya conmigo en Efesios 4. Sabemos que el corazón también son los sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando sientes algo, haces. Si estás enojado, gritas, insultas, algo haces. De ahí emana la vida. O si no dices nada y estás enojado con una persona, inmediatamente te vas a otro para vaciar un enojo criticándole. Porque te gusta criticar. Porque estás enojado, porque te ha hecho un daño, porque te ha hecho algo malo. El corazón humano es muy orgulloso y se daña rápido. Porque tiene una forma de pensar sobre sí mismo muy alta. Y no tenemos un corazón muy perdonador. Entonces vaya conmigo, como he dicho, en Efesios 4, 31. Nos dice aquí, quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Guarda tu corazón. Guarda porque emana la vida. Si tú estás tiene amargura, todos te ven que tiene amargura. Y tu forma de hablar y tratar a los demás será diferente, será mala. Guarda tu corazón de la amargura. Guárdalo, porque emana la vida. Después, guarda tu corazón del enojo, porque el enojo es un veneno. Créeme, es un veneno que daña hasta el cuerpo. Daña hasta tu sangre, tu cuerpo. Pregunta al médico, hasta lo físico llega. Entonces guarda tu corazón, porque ese lo que pone aquí es contrario de los frutos del Espíritu. Paciencia, bondad, mansedumbre, amor, fe, templanza, los frutos del Espíritu. Y aquí es la carne, dice, guarda tu corazón de eso. ¿No? Entonces dice aquí, quite de vosotros, de dentro. Pero darse cuenta cómo va todo con los pensamientos, porque yo tengo que pensar, cuando viene el enojo tengo que pensar, no es la voluntad de Dios que me enoje. Tengo que pensar, guardo mi corazón y mis emociones. Si no lo hago, y estoy acostumbrado, porque esa es una costumbre.
se llega a tener un costumbre. Si tú te acostumbras a enojarte mucho, te vas a enojar más y más, y toda tu vida debes estar enojado, y llegarás a decir, así soy yo y no puedo hacer nada. Pero empieza con los pensamientos y llegan las emociones, el cuerpo se acostumbró, tu ser se acostumbró así, y entonces eres una persona que te enoja mucho. Pero la buena noticia del Evangelio, que es poder de Dios, es que una persona que es amargada, que se enoja, que grita, que tiene malicia, Dios lo transforma para que sea diferente. Y puede con su poder. Esa es la diferencia. Dios tiene poder para transformar nuestro corazón. Que dice la Biblia, es decir, Dios tiene poder para transformar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, con su poder, con su espíritu, para que tengamos otro corazón. Que de ahí emana la vida. Si no soy diferente, en una religiosidad, mi corazón debe de ser cambiado. Debe de ser cambiado. Eso es lo que la Biblia le dice, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es la chispa de la vida de Dios en nosotros, por el poder del Espíritu. Y Dios nos lleva a no gritar, a no enojarnos fácilmente, a no airarnos, a no gritar, a maldicencia y toda malicia. Dice, quite de vosotros eso. Quítalo. Dice otro sitio de la Escritura, hagáis morir en vosotros lo terrenal. También, es lo mismo. Haga morirlo. Guarda tu corazón de eso, porque no es según la voluntad de Dios. Porque ahí el proverbio empieza, ese proverbio empieza como un padre aconseja a un hijo. Eso, así empieza el proverbio 4. Un padre que aconseja a su hijo, que haga eso y de ahí emana la vida. Entonces, guarda tu emoción en eso. Te hará daño si no lo haces. Te hará daño seguro. Si no, mejor piensa en lo bueno, lo santo, lo justo. En vez de amargura, gozo. El gozo del Espíritu Santo. El gozo de estar en la presencia de Dios. En vez de enojo, paciencia. Todo eso tenemos que ser renovados en nuevo hombre. Renovados, creados según Dios. Entonces guarda tu corazón para no alargar sobre esas emociones. Porque emana la vida. Si eres una persona amargada, todos te verán que estás amargado. No lo puedes negar. Si eres una persona que te enoja mucho, todos lo verán que te enoja mucho. Si eres una persona que te aira, te verá. Gritas, maldicencia, ¿eso qué trae? ¿Qué trae en una familia? Pleitos, celos, odios, problemas por toda parte. Después lleva a depresiones, ansiedad, odios, hasta la muerte se llega. Eso hace mucho daño. Porque quita, esas cosas quita la vida del ser humano. Quita la felicidad de dentro de nosotros. Nos hace ser amargados, con problemas. Pero, entonces, ¿qué hace el ser humano cuando tiene todo eso cosas? Busca salida. Alcohol, droga, sexo, película, cosas. Porque busca salida, quiere ser feliz. Y eso le da entretenimiento. Comida, come mucho. Cae en un montón de lazos, en un montón de esclavitud, de pecados. Porque siendo infeliz lo lleva... Ese carácter lo lleva a buscar cosas, alcohol, como le he dicho, droga, sexo, película y muchas otras cosas. Yo no digo que no se puede ver películas, que no entendamos bien. Si que entrega toda tu vida ahí, todos los días, y piensas que eso te hará feliz, y lo ve como una salida. Ya lo ven como una salida, pero no sacia tu corazón. Otros lo ven en la comida. Como es infeliz, comida. Como la comida da una satisfacción pasajera, se come mucho, come de eso, come de otro, porque está vacío por dentro, no tiene felicidad. ¿Y por qué no lo tiene? Porque es una persona amargada, se ira. No está alineado su pensamiento con los pensamientos de Dios. Después, si no cree en la resurrección de los muertos, si no cree en la vida eterna, teme la enfermedad, teme la muerte. Y son muchas más cosas para hablar. ¿Sabes? Son mucho más. Es muy extenso cuando hablamos qué produce eso en el ser humano. Entonces, que tengamos que guardar nuestro corazón de todos esos en malas emociones. Pues son emociones, pero primero viene por la forma de pensar. Primero viene por la forma de pensar. Y después lo que deseamos. Vaya conmigo Mateo 6:19. Es decir, nuestro corazón también es nuestros deseos. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín
corrompe y donde el ladrón mina y hurta, sino hacer tesoro en el cielo donde la polilla ni el orín corrompe y donde el ladrón no mina ni hurta, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ese tesoro es lo que deseas, lo que amas, lo que valoras, lo que tienes dentro, que es por la forma de pensar. Es algo que le entregas el tiempo. Como le he dicho antes, es el dinero, es lo que le entrego. El tiempo es mi tesoro, es lo que creo yo que me hace feliz. Entonces le entrego todo mi tiempo. Ahí donde está mi corazón, donde está mi tesoro, ahí estará mi corazón. Es decir, ahí entrego yo mi tiempo, mi mente, mi emoción, mi voluntad, mis decisiones. Todo está dirigido a lo que yo amo. Todo mi ser, todo mi corazón. Si es, por ejemplo, no sé, quiero llegar presidente, todo eso es ahí. No es que no podemos desear cosas. Podemos desear cosas, pero primero lo que tenemos que desear es el reino de Dios, es a Dios. Primero nuestro corazón debe de ser Él, porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Es decir, amar a Dios con la mente, con las emociones, con la voluntad, en lo que decidimos someternos a la voluntad de Dios. Es lo que Dios demanda de nosotros, que lo amemos sobre todas las cosas. Y sabéis que le he dicho muchas veces, porque no hay nadie que merece más amor que Dios. No hay nadie en el universo. Nadie tiene el valor que Dios tiene. Entonces, cualquier cosa que vamos más que a Dios, no estoy en la verdad, en la realidad, porque Dios merece más amor. Por eso, Dios merece más amor. Y Dios quiere, porque mucha gente lo interpreta como un egoísmo. Dios es egoísta y me manda que lo ame. Amarlo a Él es beneficio para ti. Porque es sabio. Dios te guiará a amarlo y a hacer su voluntad. Dios te guiará a la senda de la vida. Dios te guiará a tener una vida de plenitud, de gozo, de bondad, de lo que es Él. Estar en su presencia en lo mejor que nos puede pasar. Entonces, como dice, si nuestro deseo, ¿qué es? Es Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está todo lo que nosotros somos? Lo que es lo que nosotros deseamos. Vaya conmigo ahora en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 nos dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nos dice aquí, malos deseos. Guarda tu corazón de los malos deseos. Para saber lo que son malos deseos, examina la Escritura. ¿Qué es un malo deseo? Todo lo que te domina ya es un malo, y te esclaviza, es un malo deseo. Lo dice aquí: hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación es un deseo, pero es malo porque no se alinea con el diseño de Dios para la relación sexual. Dios creó la relación sexual y es una bendición para el ser humano, pero en el orden de Dios. Es decir, solo la familia. Es como Dios lo diseñó, es un diseño de Dios. Lo demás trae un problema grave en la vida del ser humano si no se alinea con Dios. Entonces es un mal deseo, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Es decir, la avaricia es idolatría porque lo pone en vez de Dios. El dinero, el tener muchos bienes, cambia, te da seguridad como si sería Dios. Un hombre que tiene mucho dinero se siente muy seguro, pero en la realidad, si le da un ataque de corazón, se muere y el dinero no lo pudo salvar. Porque únicamente solo Dios puede salvar. Entonces el dinero llega a su límite y no es un Dios. Y Dios dice: no lo tenga de Dios, la avaricia y otras cosas. No lo tenga de Dios. Porque si lo tienes así, estás engañado. Entonces guarda tu pensamiento de eso. No pienses que el dinero te da la seguridad que Dios te lo puede dar. No, porque no lo da realmente. No lo da realmente. Entonces vemos aquí, y dice aquí: de los malos deseos. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón de los malos deseos. Guárdalo, apártate de ellos. Estudia la Escritura para ver lo que son malos deseos. Pregúntale: ¿es la voluntad de Dios eso? ¿Es la voluntad de Dios otro? Porque yo puedo desear algo mucho en mí y pensar que es bueno hacerlo porque lo deseo, pero puede ser un mal deseo. ¿Cuántos deseos no hay malos? Muchos. Deseo emborracharme. Te doy un ejemplo. Deseo emborracharme, porque hermano, trae mucho problema. Si estudiamos la historia de la humanidad, el alcohol, ¿cuánto problema ha traído? Divorcios, peleas, crímenes, asesinatos, cáncer y muchas otras cosas trae.
Muchos males son mal deseo. Seamos sinceros, por eso la Biblia lo prohíbe, porque cuando te emborracha, no piensas como debes de pensar, crea unas reacciones químicas dentro de nosotros y no somos reales. Parece que nos quita los problemas, pero no lo quita. Parece que somos felices, pero no lo somos, porque son simples reacciones químicas en mi cerebro, dentro de mí. Y cuando eso pasa, yo vuelvo a la realidad. Por eso Dios no quiere que vivamos la mentira en el engaño. Entonces, que guardemos nuestro corazón de los malos deseos. Ahora vamos en Salmo 73. Bueno. Salmo 73. Nos dice aquí, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en el cielo fuera de ti? Y dice aquí, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A qué se refiere? Que no deseo, no puedo desear nada. Por ejemplo, yo no puedo desear tener una casa, una familia. Porque es según la voluntad de Dios eso. No es malo tener una casa, una familia, niños, trabajo, un coche. No es malo. Pero se refiere que nada deseo como Dios. Nada. Dios está en el primer lugar y lo demás puede venir también. No es malo desear tener cosas, porque dice la Biblia, Dios nos dará todas las cosas para disfrutar de ella. No es malo desear tener una familia, cuando es malo desear tener una mujer, un marido, no es malo, porque es según la voluntad de Dios. Pero es malo cuando pienso que eso me hace más feliz que Dios. Mucha gente piensa, voy a tener una familia, niño, voy a ser feliz. Problemas. Y eso en vez de traerle felicidad, es ansiedad, depresión, un montón de problemas. ¿Pensaste tú que te hace más feliz que Dios? Te engañaste a ti mismo. Entonces aquí nos dice el profeta, nada deseo no tiene más que Dios. Para decirlo. Nada. Él debe de ser, entonces guarda tu corazón para desear a Dios sobre todas las cosas. Eso quiero desea a Dios sobre todo, guarda tu corazón, guárdalo. No permita que algo entre en tu corazón y que desee más que a Dios. Y eso tiene que ver con la práctica. ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta orar? ¿Te gusta estar en la presencia de Dios? ¿Te gusta ir al culto? Discierne, reflexionas la palabra de Dios, buscas a Dios, porque eso significa que nos desea. Pero si no quiere nada de eso, ¿en qué entrega tu tiempo? ¿No? ¿En qué? Entonces guarda tu corazón para amar a Dios, porque te vendrá bien, te lo prometo. Voy a ir ahora en 2 de Timoteo 3:16 y vamos poco a poco a terminar. Nos dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿quiere guardar tu corazón? ¿Quiere alinear las emociones según Dios quiere que tengas las emociones? ¿Quieres pensar como Dios piensa? ¿Quieres decidir cosas según la voluntad de Dios? ¿Quieres someter tu voluntad a la voluntad de Dios? Porque Pablo dice, más no vivo yo y Cristo vive en mí. Está diciendo, no hago mi voluntad, si hago la voluntad de Cristo. Más dice Pablo, sabiendo que Cristo se entregó por nosotros, el amor de Dios nos constriña a no vivir más para nosotros y vivir ahora para Dios. Sabiendo que Cristo dejó el cielo y murió por mí, un pecador, eso debe de llevarme a amarlo y a hacer su voluntad. Está diciendo. Entonces, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil. La escritura es útil. Primero, me lleva a pensar como Dios piensa y me lleva a las emociones y todo me corrigen dentro de mí. Renovaos.
nos dice ahí la Biblia. ¿Sabe que dice también la Escritura que fuimos renacidos por la palabra de Dios? Y como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. ¿Para qué? Para ser, como dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si mis pensamientos no son alineados con los pensamientos de Dios, si no pienso como la palabra de Dios me enseña, mis emociones serán dañadas. Seré esclavo de los deseos de mi carne. ¿Eso qué significa? Como lo he dicho antes, esclavizado por el alcohol, por muchas cosas. Eso me llevará a tener problemas emocionales, muchas más problemas. Entonces no puedo ser enteramente preparado. Tenemos que guardar nuestro corazón según la palabra de Dios. Ahora volvemos en Proverbios, ahí terminamos. En Proverbios 4. Nos dice en 4 un primer versículo: oíd, hijo, la enseñanza de un padre y está atentos para conocer su cordura. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Entonces, oír la enseñanza de Dios. En 6 nos dice: no lo dejéis, y ella te guardará, amará y te conservará. La inteligencia, la sabiduría, no lo dejes, ella te guardará, dice la Biblia. En 7 dice: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todo posesión adquiere inteligencia. La sabiduría, dice la Biblia, que viene de Dios. Si alguno de vosotros no tiene sabiduría, pide lo que Dios te lo da. Ahí está el poder. Si un hombre no tiene sabiduría, según Dios, no según este mundo, pídelo, Dios te dará sabiduría. Porque tiene poder para hacerlo. Después, en 10 dice: oye, hijo mío, recibe mis razones, y se multiplicará años de vida. Oye las razones de Dios porque son justos. En 13 nos dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Date cuenta como dice: retén el consejo, no lo dejes, porque esa es tu vida. Lo que Dios te aconseja, hazlo, porque es tu vida. Te guardará de mucho mal. Te guardará de mucho mal. Después nos dice en 20: hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalo en medio de tu corazón. Ponlo en la práctica. En Proverbio 8, al final, en versículo 32 nos dice: ahora pues, hijo, oíme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atende el consejo y ser sabio, no lo menosprecie. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué significa eso? Guarda tu corazón. Bienaventurado el hombre que está atento a la palabra de Dios, que guarda su corazón, que aprecia lo que Dios dice, que lo tiene como, dice la Biblia, más que el oro y la plata, que busquemos la sabiduría. Dice: y el que guarda, está muy atento a su corazón, para que no le entre pensamientos que no son según Dios, porque le hará daño. Dice: porque el que me halle hallará la vida. Aquí el Proverbio 8 habla sobre la sabiduría. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amado mío, es muy claro. Si leemos más y le damos tiempo para leer todo eso y llevarlo como se va entretejando uno con otro, es extraordinario lo que significa aquí. Entonces el hombre de Dios, si guarda eso, si guarda su corazón, se da cuenta cuando nos preocupamos por la parte física de nuestro cuerpo para que no le haga daño. Nos preocupamos. Si sabe que en un vaso hay veneno, no lo toca porque se puede morir. Y para tu alma, que es más que el cuerpo, dice la Escritura, porque la alma y lo que es el corazón, las emociones, los pensamientos, durará para siempre, es eterna. Que no lo guarde, que no te importe. La información que recibe, cómo piensa, que no te importe nada y que el cuerpo esté muy atento con él. Porque dice la Biblia: lo que le hablo yo, dice Cristo, la palabra lo que le hablo es espíritu. Dice: la palabra que le hablo es espíritu, la carne de nada sirve. Y es verdad, mira, te corta un dedo, ya se ha ido. La carne no tiene conciencia de sí misma. La vida del ser humano no es solo el cuerpo, si es el hombre interior. Eso la Biblia nos enseña eso
No todo, dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? No solo física, no somos solo físico, sino que hay un hombre interior, que son pensamientos, emociones, como hablamos antes, que es el corazón. Guarda tu corazón, que es más importante que el cuerpo. Créelo, es más importante. De hecho, si lo haces, traerás beneficios a tu cuerpo mismo. Salud física llega cuando nosotros guardamos la palabra de Dios y nos sometemos a la verdad de Dios, hasta físicamente hay salud. Porque sabes que lo que más trae enfermedad es el estrés, pero Dios viene a quitarnos el estrés. Si guardamos nuestro pensamiento a la luz de la palabra de Dios, si guardamos nuestro corazón, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te verá lo demás y dice, ¿qué le pasa a este? Yo lo veo diferente, piensa diferente. Todos son asustados que viene el COVID y se va a morir, y él tiene paz, ella tiene paz. ¿Qué le está pasando? Que hay guerra, hay tantas cosas que están pasando, pero Dios nos promete que a pesar de todo eso, Él nos guiará más allá de la muerte, que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Él nos tiene en su mano. Aun si morimos físicamente, no perecemos, estaremos con Él eternamente, dice la Escritura. Entonces, el que cree, créelo, porque si lo cree es poder para tu vida, entonces es diferente. Entonces sí que la paz de Dios sobrepasa tu entendimiento. Pero el que no tiene a Dios en esta vida y se ve en centro de tantos problemas, crisis, COVID, guerra, subida de precios y todo eso, y sin Dios, tendrá problemas graves, te digo así. Pero el hombre que está en Dios, entonces el ánimo es que no nos olvidemos, que no quedemos. Guarda tu corazón, porque de ahí es lo que tú eres. Amén. Lo que tú eres como persona. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Ayúdame, Señor, a entenderlo eso, Señor. Y yo te pido, Señor, a los que escucharon la palabra, que obre en su corazón, Señor. A los que no entendieron, que el Espíritu le revele, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia y háblanos, Señor. Te necesitamos, Señor, porque tu palabra lo dice, que sin ti nada podemos hacer. Y lo reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Ayúdame, Señor. Bendice nuestra vida. Ya lo hiciste, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén.